Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política en Puerto Rico. Como siempre, comenzamos este podcast agradeciéndole a todos los que nos ven, los que se siguen uniendo como suscriptores en el canal de YouTube. Nos hace mucho bien que si usted es de los que me dice en la calle, mira, yo no me pierdo tu podcast, me encanta, lo comparto, suscríbase de una vez, porque mientras más vaya creciendo la comunidad, más difusión tienen estos vídeos. Y active las notificaciones. También estamos en la red social de Facebook y estamos en todas las plataformas de podcasting. Como les he dicho, quiero hacer un esfuerzo ahora que llega el verano puertorriqueño. Vamos a tener apagones, vamos a tener deficiencia en generación. De hecho, hoy que estoy hablando con ustedes, amanecimos con relevos de carga y con averías y con insuficiencia de gas licuado para producir electricidad. Así que la orden del día van a ser los apagones. Vamos a tener polémica. Hoy, por ejemplo, salió a la luz la polémica, un poco inflada me parece a mí, y ya después un poco ya más clara, de la citación de la exsecretaria de Recursos Naturales al Departamento de Justicia, que después se aclaró que es como testigo de una querella que radicó el Partido Popular a principios de este año sobre algunos de los temas que se trabajaron desde el punto de vista del nombramiento del nuevo secretario y de las órdenes administrativas. Y ella va como testigo a la investigación, así que todo lo que se había creado de que esto era una persecución, pues da la impresión de que por ahí no es que va en este caso en particular. Aunque Jennifer González eh, hace mucho tiempo que es una suscriptora de la teoría de Joaquín Balaguer, el expresidente dominicano, de que el que tiene poder y no lo usa lo pierde. Y yo no tengo la menor duda de que ella va a seguir como pueda ajustando las cuentas políticas que dejó la primaria y que ha dejado, por ejemplo, las iniciativas de los 3 golpes en lo que va de cuatrienio. Pero yo quiero hacer un esfuerzo para buscar temas que sean un poco más enjundiosos, que tengan un poco más de sustancia de lo que verdaderamente debemos entender del proceso político puertorriqueño. Y aprovechando que ha salido un informe sobre los resultados desglosados de las elecciones de noviembre de 2024, pues quiero hacer eso hoy con ustedes, porque la Comisión Estatal de Elecciones ha publicado, de la autoría de Manuel Álvarez Rivera, un estadístico y estudioso no solamente de las tendencias electorales en Puerto Rico, sí que también de la historia de los movimientos y los partidos políticos en el país, un informe agregado de los resultados que revela dos cosas interesantes. Primero, que Puerto Rico está cada vez más dividido políticamente y que eh, existen dos realidades puertorriqueñas políticas que se manifiestan muy diferentemente en la zona metropolitana de San Juan y en el resto de la isla. Y en segundo lugar, que las costumbres tradicionales que han alimentado el partidismo político y electoral en Puerto Rico por tanto tiempo comienzan a resquebrajarse, comienzan a deshacerse. Comencemos por ahí, porque el informe revela un descenso, un colapso en el 2024 del voto íntegro en Puerto Rico, que no es que no haya sido una tendencia anterior, se viene manifestando desde 2016, un poco también en 2020 y ahora en 2024 con mayor claridad. O sea que ya llevamos 3 elecciones en las que ha habido un poco un cambio de cultura política, de cómo los electores escogen candidatos el día de las elecciones. Pero además, es la primera vez en la historia electoral de Puerto Rico que el voto mixto y de candidaturas, o sea, el voto que no es bajo insignias ni de una sola cruz en las 3 papeletas como han predicado por tanto tiempo el PNP y el Partido Popular Democrático, logró sobrepasar el voto íntegro o al voto íntegro en 9 precintos electorales en Puerto Rico. Usted dirá, bueno, pero hay 110 precintos, entonces hay 101 que eso no ocurrió. Sí, pero es la primera vez y es casi una decena de precintos en lo que esto está ocurriendo. Y lo interesante es dónde está ocurriendo.
porque el estudio revela, lo tengo aquí conmigo, que donde el voto íntegro sobrepasó en las tres papeletas eh, eh, en el proceso electoral en Puerto Rico fue principalmente en la zona metropolitana de San Juan. En el precinto 1, 2, 3 y 4 de San Juan, que es, es el municipio de San Juan, porque en el precinto 5 hay partes de Guaynabo y está el municipio de Aguas Buenas. Y ese precinto 1, 2, 3 y 4 de San Juan es la zona urbana, fundamentalmente de San Juan, con pocas excepciones. En el precinto 7 de Guaynabo, que es la parte norte del municipio, la parte donde está, por ejemplo, Caparra, la parte donde está, por ejemplo, Torrimar, la parte, por ejemplo, donde está Garden Hills, donde está San Patricio, que es la parte más opulente también de ese municipio. Cataño 9, que es la parte de Cataño que colinda con las urbanizaciones de clase media alta de Toabaja. El precinto 41 de Bayamón, que es la parte de Bayamón que colinda con la parte sur de Guaynabo, o mejor dicho, con la parte norte de Guaynabo. O sea, es una continuidad de ese corredor de opulencia que hay entre Guaynabo y Bayamón. El precinto 82 de Caguas, que es la parte norte del municipio, la que colinda principalmente con San Juan y que también es la parte donde se concentran las mayores, la mayor parte, la comunidad más grande de personas con los más altos recursos o ingresos en ese municipio. Y Trujillo Alto 110, el último precinto de Puerto Rico, que es el que colinda con Sabana Llana y toda esa parte del municipio de San Juan. Entonces, en esos 9 precintos, el voto mixto y el voto por candidatura sobrepasó al voto íntegro. Pero además, en la papeleta estatal en todo Puerto Rico, el voto íntegro de 2024 fue de 56%. En 2012 fue del 96%. Es decir, un descenso del 30% en el voto íntegro en la papeleta en la que aparece el gobernador y el comisionado residente. En la papeleta legislativa, que es donde tradicionalmente había más voto mixto y voto de candidatura, el voto íntegro se redujo de 81% en 2012 a 59%, es decir, 21%, 22%. Y en la papeleta municipal, que es una papeleta que los electores casi piensan ya separadamente de la papeleta estatal y la papeleta de la gobernación, el voto íntegro, inclusive por miembros de legislatura municipal y demás, que no era una cosa tan común en Puerto Rico, se redujo de 94% en 2012 a 74% en 2024, una reducción del 20%. Entonces, fíjense ustedes, hay una especie de revolución entre los electores en Puerto Rico que ya no compran la fórmula de una sola cruz y de votar por todos los candidatos de un partido porque ese es mi partido. Estos números lo confirman. Y además hay una concentración de esa forma de votar en los municipios que comprenden la zona metropolitana de San Juan, lo que en inglés llamaríamos el Greater San Juan. Por eso incluye Cataño, Trujillo Alto, Caguas y otros municipios que no son la capital. Y eso va de la mano, primero con posibilidades y concentración de actividad económica, y segundo, lo dice el propio estudio, con nivel educativo. De hecho, uno de los hallazgos del estudio es que en las zonas donde hay una mayor concentración de población con el grado de bachillerato, ni siquiera grados mucho más altos o más adelantados, ahí también hay un aumento del voto mixto y el voto candidatura. El voto candidatura solamente, sin contar el mixto, aumentó un 34% en estas pasadas elecciones en toda la isla. Es decir, un aumento de más de una tercera parte. Y eso es indicio de que algo importante ha cambiado. No voy a repetir aquí las
las fórmulas tradicionales del análisis. Es que todos los políticos son iguales. Es que todos los políticos son corruptos. No. Lo que estos números quieren decir, y yo llevo muchos años estudiando comportamiento partidista en el mundo entero, porque es parte de lo que yo hago como profesor de ciencia política. Lo que esto quiere decir es que Puerto Rico finalmente, casi con 20 años de retraso, arribó el resto del grupo de lugares del mundo donde la afiliación político-partidista ha pasado de moda y está desprestigiada. Y donde las formaciones multipartidistas o las candidaturas de personas, no de planchas políticas, son más atractivas que las fórmulas partidistas. Esto lleva ocurriendo en Europa hace décadas ya. Ha ocurrido en América Latina, en países donde los partidos tradicionales han tenido que desaparecer para refundarse como coaliciones de partidos nuevos. En la República Dominicana, el partido gobernante. En México, también el partido gobernante. Y finalmente en Puerto Rico, el comportamiento electoral lo está indicando ya. O sea, son nuevos tiempos. También el estudio revela que mientras más va subiendo el grupo de edad de los electores, es decir, entre los electores de mayor edad, la fórmula del voto íntegro sigue siendo popular. Por eso todavía sigue siendo mayoría en casi todos los precintos, porque el envejecimiento de la población, la emigración que ha sido tan acelerada en los pasados años, ha desbalanceado un poco el número de electores mayores de edad versus el número de electores de menor edad o más jóvenes. Por eso ustedes vieron también ese comportamiento en las encuestas electorales, ¿no? Los jóvenes con unas visiones muy particulares y los no tan jóvenes con una visión mucho más conservadora y mucho más, digámoslo así, que responde a las fórmulas de antaño. Son la generación de los que aprendieron a votar en los tiempos de Hernández Colón, en los tiempos de Carlos Romero Barceló y algunos de ellos hasta antes, en los tiempos de Ferreo, en los tiempos de don Luis Muñoz Marín. Pero en esa misma medida en que esas generaciones van siendo sustituidas, pues irá cambiando también ese comportamiento por razón de edad. Claro que, como decía, el tema de la inmigración pues lo tiene todavía un tanto lento porque la inmigración joven es mucho más grande. Pero no quiero terminar este análisis de hoy, que espero que les sirva para discusión de por qué las cosas que están pasando en Puerto Rico pasan, ¿verdad? ¿Por qué cada vez más toman auge unas discusiones que antes no tenían ninguna importancia, como el tema ambiental, por ejemplo? ¿Por qué cada vez más es posible elegir candidatos independientes o write-in cuando antes eso era impensable en la política puertorriqueña? Aquí está la radiografía de las razones. Pero hay que tener cautela con el análisis de estos números. Y yo también quiero, en ese sentido, aportar aquí un poco de observación científica. En la pasada elección, en Puerto Rico había unas dos formaciones políticas, el Partido Independentista y el Partido Movimiento Victoria Ciudadana, que habían formado informalmente, valga la redundancia, una alianza política. Y esa alianza se componía o era fundamentalmente de pedir el voto mixto o el voto candidatura de los miembros de ambos partidos para otra candidatura. Los de Victoria Ciudadana en la candidatura a la gobernación para Juan Dalmau, que es uno de los grandes beneficiados del aumento del voto candidatura, y los de el PIB pedirlo para Irma Rivera Lacén en la candidatura a la comisaría residente, aunque ya sabemos que esa acogida no fue tan exitosa como la candidatura de Juan Dalmau. Y además ocurría que en el Partido Nuevo Progresista había un candidato a comisionado residente en Washington que no contaba con el respaldo de la estructura de su partido ni con la candidata a la gobernación a la que él
corrió en plancha primarista en su contra, porque él era la plancha de Pedro Pierluisi, ustedes lo recordarán en aquella primaria. Por lo tanto, Pablo José Hernández es uno de los grandes beneficiarios también del voto candidatura y del voto mixto, porque recogió mucho del voto de Jennifer González en el PNP, que no quiso votar por William Villafañe. Y esos dos factores obviamente tienen un efecto importante sobre esta estadística. Es decir, yo creo que habrá que ver cómo se organizan las opciones electorales para los votantes en Puerto Rico en 2028 para saber si estas son tendencias que se van a sostener y que se van a mantener o si van a ir más lentas de lo que aparentan ir. Y les digo eso porque, y con esto terminamos, si ustedes recuerdan y observan, como resultado de la alianza, el movimiento Victoria Ciudadana quedó sin inscribirse y están tratando de inscribirse. Todavía es incierto si esa colectividad va a estar presente en las próximas elecciones, qué forma de organización política va a tomar, si van a volver a intentar algún tipo de candidatura coaligada o si simplemente van a desaparecer. Parte del problema que tienen es que su liderato político, el que se perfila para la próxima elección, es un liderato de personas desconocidas hasta este momento, no tan conocidas. Y el otro factor es el Proyecto Dignidad, el otro partido cuya presencia y aparición, igual que el Movimiento Victoria Ciudadana en 2020, significaron que las opciones electorales se le abrieran a los puertorriqueños, los electores tuvieran más de dónde escoger y con más opciones partidistas siempre va a crecer el voto mixto, siempre va a crecer el voto partidista. Proyecto Dignidad está siendo prácticamente devorado políticamente por el PNP en este cuatrienio. El PNP le ha cooptado la agenda conservadora y están moviéndose agresivamente para reenamorar a esos electores. Por lo tanto, a menos que haya un vuelco de hoja dramático en el Proyecto Dignidad, muy seguramente no va a tener el impacto que tuvo en 2020 y que repitió moderadamente en 2024. Si eso fuese así, la oferta electoral para 2028, ahora en 2025, se perfila como la oferta tradicional PNP, Partido Popular y Partido Independentista Puertorriqueño, sin grupos adicionales o partidos robustamente establecidos u consolidados en esa elección de 2028, pues no va a tener la misma fuerza ni la misma oportunidad el elector de moverse de columnas y escoger de diferentes opciones. Y eso pues puede afectar esta observación y que el 2024 se convierta básicamente como una excepción. Pero habrá que ver, estamos en 2025, pueden surgir candidaturas independientes, pueden surgir nuevas colectividades, pueden llegarse a acuerdos entre partidos que ahora mismo no vemos llegando a acuerdos. Así que todo es un imponderable. Pero quería plantear, ¿verdad?, esta otra cara de la moneda, porque no sería honesto no darle a ustedes esta otra herramienta de análisis. Pero lo que no es discutible es que el elector puertorriqueño está ávido, está muy deseoso de escoger opciones que se aparten de las viejas fórmulas partidistas. El reto es si las va a tener disponibles. Seguimos mañana.